Sean bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a un estudio más de la lección de la Escuela Sabática. Nuevamente nos sentimos muy agradecidos con Dios por la vida que nos ha regalado y también porque nos da la oportunidad de dirigirnos nuevamente hacia vosotros con un estudio más de las preciosas lecciones de la Escuela Sabática. Queremos iniciar, como siempre, dando la bienvenida a nuestro invitado, Pastor Enrique Ramos. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Luis, por nuevamente la invitación que me hacen para poder estudiar la lección de escuela sabática. Para mí es de un privilegio y con mucha alegría pues para colaborar en el estudio de esta lección. Así es. Vamos a hacer una oración para poder pedir la dirección al Todopoderoso y que Él dirija nuestras mentes en la comprensión de la lección. Oremos. Padre bendito y buen Dios que habitas en el alto cielo, queremos agradecer en estos momentos por la vida que nos brindas, también por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Queremos encomendar en esta hora nuestras mentes para que tú las dirijas y que podamos comprender adecuadamente lo que la lección nos quiere enseñar. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y para que tú perdones también nuestros pecados. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber presentado nuestra súplica y nuestro agradecimiento a Dios, hemos de recordar siempre en la descripción de este video aparece el documento de la lección en general y también aparece el documento de una presentación con la lección, con las respuestas ya establecidas para que pueda hacer un apoyo en vuestro estudio de esta lección. Por lo demás, vamos a iniciar con el desarrollo de la temática correspondiente para esta ocasión y tenemos un título muy interesante. El título que vamos a tener en estudio es Comprensión Iluminada. Estaremos hablando un poco sobre eso y queremos entender en una parte lo que el tema nos quiere dar a entender y vamos a pedirle al Pastor Enrique Ramos que nos ayude con un comentario sobre el tema. Muy bien, hermano Luis, muchas gracias. Sabemos nosotros de que comprensión iluminada, el ser humano por sí solo no puede comprender nada, hermano Luis. Tiene que ser iluminada, ¿verdad? O dirigida, en este caso por nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Para eso necesitamos también poder de nuestra parte, porque en la Biblia encontramos una cita que dice que necesitamos no conformarnos a este mundo, sino también transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solamente con esa transformación del entendimiento nosotros podemos comprender cuál es la buena voluntad de Dios. De otra manera no lo podemos hacer. La comprensión humana es muy limitada. Ahora, solamente entregándonos a Dios podemos tener una comprensión iluminada de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Así es, y la comprensión humana, Pastor Ramos, aparte de ser limitada, también en la mayoría de veces es errada, porque no se comprende adecuadamente. Vamos a leer la introducción también para poder entender lo que vamos a desarrollar en toda esta lección. Dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 1, verso número 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Con la ayuda de Dios, debes refrenar tu lengua, hablar menos y orar más. Nunca ponga en tela de juicio los motivos de sus hermanos, pues, como usted los juzgue, Dios ha declarado que usted será juzgado. Abra su corazón a la bondad, a los alegres rayos del sol de justicia. Fomente pensamientos bondadosos y santas afecciones. Cultive el hábito de hablar bien de su prójimo. No permita que el orgullo o la justicia propia le evite hacer una confesión franca y completa de sus malos actos si desea el perdón de Dios, dice el manuscrito 11 de 1888. Pasaremos a las preguntas de manera directa. Hoy tenemos 7 preguntas muy interesantes también que nos ayudarán a entender más lo que hemos venido estudiando durante las semanas anteriores. Y la primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué es un símbolo de la comprensión celestial, Pastor Enrique Ramos? Muchas gracias, hermano Luis. Sabemos nosotros de que hay un símbolo de la comprensión celestial. Según el libro de Proverbios, hace una comparación, porque Proverbios 16, el versículo 22 dice, manantial de vida es el entendimiento.
al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Así que, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros pueda analizar esto. Un manantial, pues sabemos nosotros que es una corriente de agua que proviene de algo subterráneo, o también puede provenir de las rocas. Así que un manantial de vida es agua, ¿verdad? Agua que sirve para dar la vida, pues, al ser humano. Entonces, la pregunta dice, ¿qué es un símbolo? Un símbolo de un manantial, y también, como encontramos en la nota de esta pregunta, hablamos acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros debemos de analizar para poder comprender este símbolo, porque un símbolo de la comprensión celestial es también un manantial y también se refleja en la palabra de Dios, porque ahí está toda la sabiduría del Señor. En la Biblia encontramos diferentes consejos para familias, para parejas, consejos para padres, para los hijos, consejos para nuestra vida espiritual, y está registrada muchas historias para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y ahí encontramos diferentes áreas de consejo, hermano Luis, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí podemos analizar toda la comprensión celestial, ¿verdad? Está relatada en su palabra. Amén. Muy bien, ahí tenemos ese símbolo de la comprensión celestial, ese símbolo que viene a traer a nuestra vida precisamente vida, porque es lo que menciona el verso, manantial de vida. No lo menciona como un manantial que genera agua literal, sino un agua espiritual basada en la palabra de Dios. Hay una profecía, Pastor Ramos, que nos habla que los hombres en el último tiempo desearán alimento y bebida espiritual, que es simbolismo de la palabra de Dios. En este caso, ese manantial de vida es la palabra de Dios. Contiene sabiduría, contiene la verdadera comprensión, entendimiento, y se lo da a todo aquel que la posee y la estudia de todo corazón. Así que, en conclusión a esta pregunta, ¿qué es un símbolo de la comprensión celestial? El símbolo que representa la comprensión celestial es el manantial. Un manantial de vida representado generalmente en la palabra de Dios. Tenemos también la pregunta número 2, que nos dice de la siguiente manera: ¿qué dos principios divinos se combinan en la verdadera comprensión? Ojo a lo que vamos a estudiar en este momento en esta pregunta. Dos principios divinos que deben ir combinados. O sea, estos dos principios divinos no trabajan por separados. Siempre van a ir unidos, siempre van a ir relacionados entre sí. El verso de Proverbios, capítulo 18, verso número 9, nos da dos términos. Quiero leer el verso y dice: el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Aquí el verso nos da dos conceptos que, como dice la misma pregunta, se combinan, van relacionados, y habla sobre el entendimiento y la inteligencia. Son dos conceptos que los podemos relacionar perfectamente. Uno, el entendimiento es la capacidad de razonar y comprender las cosas. Y la inteligencia es la capacidad de memorizar y aprender algo. Cuando combinamos estas dos cosas en la vida, traen resultados maravillosos. El poder memorizar, aprender algo y razonar lo que hemos memorizado traerá un resultado para aplicarlo a la vida diaria. Ahora, ese es un principio. Cuando trabaja combinada el entendimiento y la inteligencia. Pero también tenemos otro principio que nos da el espíritu de profecía. En el párrafo que aparece menciona la primera parte: religión significa hacer una consagración diaria de uno mismo a Dios. O sea, aquí viene a otro principio. Primer principio conlleva el entender de manera inteligente la palabra de Dios. Y en segundo punto conlleva también el consagrarnos diariamente al servicio de nuestro Creador. Son dos puntos que deben ir siempre relacionados: lo que yo he comprendido, lo que he memorizado, lo que he entendido, y también la consagración que yo voy a tener en mi vida. Prácticamente estamos hablando de lo que yo voy a desarrollar, la acción, el ámbito de llevar al campo de la práctica lo que yo he
comprendido con el razonamiento. Esos dos principios van relacionados y deben ir unidos siempre en nuestra vida para que genere un buen propósito en nuestro diario vivir. Tenemos aquí detalles que siempre le pedimos al Pastor Ramos que nos ayude con comentarios. Pastor Enrique. Gracias, hermano Luis, por esta participación. Bueno, también en la nota que está en Señales de los Tiempos, también nos menciona como un apoyo a estos dos principios. Dice también, quien ofrece alabanza me glorifica. Así que es muy importante también para poder ayudar, ¿verdad?, a la comprensión divina, hermano Luis. Necesitamos también que el ser humano, ¿verdad?, que entiende, que es inteligente, que se consagra a Dios, es también a base pues de una alabanza. Alabando a Dios, dice que también glorifica al Señor. Y a medida, dice la nota, que nosotros alabamos a Dios, el alma se fortalece en poder espiritual. Y eso también es algo que se relaciona con la comprensión divina. Porque el ser humano en sí no podemos hacer nada. De nosotros mismos no sale nada bueno de decir queremos alabar a Dios, sino como dice hermano Luis el libro de los Efesios, que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así que nosotros necesitamos también poner nuestra parte. Dios siempre pone de su empeño en que nosotros podamos comprender, pero también nosotros, ¿verdad? Si alabamos, si nos consagramos al Señor, estamos glorificándolo y así también se fortalece, dice, nos puede Dios fortalecer en poder espiritual. Amén. Muy bien. En conclusión a esta pregunta, tenemos que dos principios combinados serían entendimiento basado en la inteligencia, combinado con el desarrollo de la consagración diaria. Esos dos principios están combinados en la verdadera comprensión. Tenemos también la pregunta número 3, la cual nos dice de la siguiente manera. Por lo tanto, ¿qué instruye el Señor a hacer a sus hijos, Pastor Enrique? Muy bien, encontramos la respuesta en la declaración que está en el libro de Marcos capítulo 12. Aquí un escriba escucha la respuesta de Jesús, ¿verdad? Y él le dice, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y encontramos la declaración del Señor, ¿verdad? Como una instrucción para cada uno de nosotros. Dice, amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo. Más es que todos los holocaustos y sacrificios. Así que hermanos, la instrucción, ¿verdad?, del Señor para cada uno de sus hijos es el amor. Y el amor se basa con todas las fuerzas, como declara, ¿verdad?, la Biblia, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma. Y no solamente a Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios y menospreciamos al prójimo. En la Biblia encontramos una declaración que dice que si no amamos al prójimo a quien miramos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Así que es importante el cumplimiento de la ley en esta declaración. Jesús mencionó dos, hermano Luis, pero sabemos que de estos dos depende toda la ley. Porque en la primera tabla se encuentra la declaración del amor hacia Dios en los primeros 4 mandamientos. Y el amor hacia el prójimo los encontramos en el cumplimiento de los últimos 6 mandamientos. Y el apóstol Pablo concluye todavía más pequeña la respuesta y él dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el amor a Dios, el amor al prójimo con toda la fuerza, con todo el entendimiento, con todo el alma. Como también dice la nota, que amar al Señor, ¿verdad?, es con el cuerpo, la mente y el alma. Podemos pensar también que es con los hábitos, ¿verdad?, de la vida, del cuerpo, con pensamientos, con los sentimientos. No solamente una parte, porque alguien que diga, yo solamente con mi pensamiento amo a Dios y con el cuerpo no, tampoco es nada. Necesitamos una entrega completa de todo el ser. Amarlo, ¿verdad?, de todo corazón es la instrucción que el Señor da a hacer a sus hijos. Muy bien. Y esta instrucción es para todos. La conclusión de esta pregunta, ¿qué instruye el Señor a hacer a sus hijos? Instruye directamente a amar. Ya mencionaba el pastor, amar a Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Mencionaba con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta número 4 también es muy interesante, porque nos habla ahora ya del cambio que se va a obrar. Dice la pregunta número 4, ¿qué
transformación ocurre en cada seguidor de Dios. No dice en una parte de los seguidores de Dios. O sea, esta transformación debería ser general. A todo aquel que asegura seguir a Cristo, Pastor Ramos, debería tener esta transformación. El versículo de Romanos, capítulo 12, verso número 2, nos da los lineamientos de ese cambio que debe ser obrado. Dice la cita: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos dos puntos en primer lugar que el verso nos está dando a conocer. Primero, el cambio que debe obrarse en una persona. Ya hablaremos un poco sobre eso. Y en segundo punto, ¿qué es lo que el hombre va a experimentar al hacer ese cambio? De ese cambio, de esa transformación que habla el verso que debe haber en cada seguidor de Cristo, nos da la palabra reformaos. Cuando hablamos de reformar, hablamos de un cambio de ideas, un cambio de prácticas. Una reforma sería un cambio en la actitud que hemos tenido, la forma de pensar que hemos tenido, la forma de comportarnos que hemos tenido. Eso debe cambiar. ¿En qué punto debe cambiar? Esa reforma dice que será o se llevará a cabo por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es una renovación? Reformar es cambiar. Precisamente renovar también sería eso, cambiar algo inservible, algo viejo, algo antiguo, por algo nuevo. Eso sería renovar. Vean cómo la palabra de Dios nos da estas dos palabras para que comprendamos que debe haber un cambio total. Ya dijimos reforma, cambio de ideas, cambio de prácticas. También aquí nos da otro punto que nosotros debemos considerar. Esta persona experimentará algo. La persona que obre un cambio, una renovación, una transformación, esta persona ha de experimentar algo. ¿Qué es lo que ha de experimentar? Dice el verso: cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que en ese cambio no es que solamente se va a cambiar, bueno, cambié solo por cambiar. Se tendrá una experiencia, se experimentará algo. La nota de mente, carácter y personalidad, el tomo 2, la página 573, dice: los cristianos mostrarán un carácter santo. Ojo con eso. Habla del carácter que debe ser también transformado. Luego dice: y sus acciones e impulsos, ahora ya nos deja el carácter, acciones, impulsos, serán motivados por el Espíritu Santo. O sea, esa transformación, ese cambio debe ser obrada por medio del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, ha de traer en nosotros cambio de ideas, prácticas para bien. Pastor Ramos, ¿un comentario sobre esta pregunta? Muy bien, encontramos en esta declaración de que un seguidor de Dios, esa es la pregunta, ¿verdad?, tiene que tener una transformación, porque si dice ser seguidor de Dios y no hay una transformación, solamente de labios o de palabras, ¿verdad? O por encima solamente de la ropa, porque por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, hermano Luis. Así que no solamente decirlo, sino también tenemos que dar una evidencia. Y en este caso, en el libro de Romanos va al punto principal de una renovación de vuestro, dice, entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora, si no hay una renovación del entendimiento, el ser humano, pues natural o carnal, solo piensa en lo terrenal, hermano Luis, y no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Así que es interesante, hermano Luis, ¿verdad?, que el ser humano comprenda, ¿verdad?, o que todos podamos comprender de que necesitamos esa renovación para poder comprender mejor la voluntad del Señor. Y hablando del entendimiento, pues eso está relacionado con todo lo de la vida. En este caso, con el carácter, como menciona la nota. Y también dice, ¿verdad?, de que no es mediante un acto que se forma el carácter, porque alguien puede hacer una vez, pero no es suficiente. Dice que es una repetición de actos que se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Así que no es solamente con una vez, ¿verdad?, que haga algo bueno o que demuestre ante el público de que está renovando su entendimiento, sino que ya es un hábito en la vida, una repetición, ¿verdad?, de las cosas buenas que pueden formar o confirmar el carácter, ¿verdad?, del cristiano, demostrando, ¿verdad?, a los que lo rodean una transformación.
del entendimiento. Se va a notar también en las explicaciones, en su discernimiento de la palabra de Dios, en su comportamiento, ¿verdad? En la vida. Todo está relacionado con la renovación del entendimiento. Amén. Bien, en conclusión entonces a esta pregunta, ¿qué transformación ocurre en cada seguidor de Dios? Ocurre una transformación del entendimiento. Esto basado, dijimos, en la reforma obrada por la renovación del entendimiento. Una renovación tanto en el entendimiento como también en la práctica. Ese será el cambio. La pregunta número 5. También Pastor Enrique Ramos nos colabora con esta respuesta. Dice la pregunta, ¿qué actitud es evidencia de comprensión divina? Muy bien, esta actitud, Proverbios 11, el versículo 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Así que, bueno, buscando diferentes versiones de la Biblia, encontramos otras versiones que dice que el hombre prudente guarda silencio. Otras versiones dice, ¿verdad?, que el varón prudente calla los defectos. ¿De quién? Del prójimo. Porque dice Proverbios, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Así que es una actitud o una evidencia, ¿verdad?, de comprensión divina. Porque el ser humano que no comprende las cosas espirituales menosprecia a su prójimo. Pero según la cita bíblica sabemos que alguien que comprendió, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, ¿verdad?, agradable y perfecta, aún con sus palabras, con su trato hacia el prójimo, va a dar una evidencia, hermano Luis, de que sí ha conocido a Jesús. En su comportamiento, ¿verdad?, con los demás, demuestra, ¿verdad?, que ha estado con Jesús. Y aún en las palabras, me recuerda la historia, hermano Luis, del apóstol Pedro, cuando él estaba cerca de Jesús cuando lo castigaban, y una sierva del sumo sacerdote le dijo, ¿tú estabas con él? Y Pedro empezó a negarlo, y una o dos y tres veces, hasta cuando le dicen en la tercera vez, es que tu forma de hablar se nota. Así que era una evidencia de que él había comprendido, ¿verdad?, cuál era la voluntad de Dios o la comprensión divina. Ahora cada uno de nosotros en el trato, ¿verdad?, con los demás, como en aquel caso de Pedro, para comprobar que no era seguidor de Jesús, empezó a maldecir. Ahora nosotros también, dice parte, ¿verdad?, de la nota de mente, carácter y personalidad, tratemos, dice, con gentileza a los seres humanos, con los corazones llenos de ternura espiritual. Abramos con calidez su camino hacia los corazones convencidos. Así que es importante, ¿verdad?, aún el trato, ¿verdad?, hay que hacerlo, dice, con gentileza. Hay unos párrafos también del Espíritu de Profecía que nos demarcan una actitud cortés y bondadosa, y sería un mejor argumento para el Evangelio ante todas las personas que nos rodean. Ahora, si nosotros no tenemos ese trato, seguimos siendo toscos, ¿verdad?, duros, es una señal de que no hemos comprendido cuál es la voluntad del Señor. Se tiene que notar. Anteriormente hablábamos de renovar el entendimiento. Ahora en este caso también tiene que ver una evidencia de la comprensión divina con el trato con los demás. Amén. Así es, Dios muestra su voluntad. Por eso las preguntas anteriores decía que Dios pide al hombre que le ame sobre todas las cosas y también que ame a su prójimo. Ahora, el hecho de que comprendamos verdaderamente esa voluntad de Dios se va a demostrar de verdad practicando lo que dice, ¿verdad, Pastor Ramos? Porque acá nos habla del trato que tenemos con nuestro prójimo, que eso va a ser una evidencia de que de verdad hemos comprendido la voluntad de Dios. Si no tenemos un trato adecuado, lógicamente no vamos a haber comprendido la voluntad de Dios. Vamos quizá a haber memorizado lo que hablábamos al inicio, solo memorizar, pero no comprender lo que verdaderamente Dios pide. Así que, en conclusión a esta pregunta número 5, ¿qué actitud es evidencia de comprensión divina? La actitud del trato que tengamos en relación a nuestro prójimo. La pregunta 6, pasaremos a esta pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿qué influencia hace que una persona rechace el entendimiento de lo alto? El entendimiento de lo alto, queridos hermanos, es una facultad que Dios le da a toda persona. No hay persona en esta tierra, no hay ser humano al cual Dios sea el que diga, no le voy a dar ni una sola oportunidad para que comprenda. No, toda persona tiene la oportunidad de adquirir conocimiento celestial, poder comprenderlo y aplicarlo a su vida. Pero
así como Dios hace una obra en favor del ser humano a través de su Espíritu Santo para que el hombre comprenda cuál es su voluntad, así también el enemigo de Dios hace un trabajo, hace una labor para evitar que el hombre llegue a la comprensión verdadera. En la narración de Corintios, en la segunda carta, el capítulo 4 y versículo 4, nos narra esa obra satánica, esa obra del enemigo, en los cuales dice el verso: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. El trabajo es cegar el entendimiento, menciona acá la palabra, de los incrédulos. ¿Cómo es que logra cegar el entendimiento? Siempre hemos mencionado que cuando nuestra mente está ocupada en algo, difícilmente se va a concentrar en otra cosa. Satanás utiliza ese método, mantiene ocupada la mente de las personas para que no se concentren en las cosas espirituales, en las cosas que son de verdad valiosas para su vida. Al mantener esa ocupación, al mantener entretenidos en diferentes circunstancias de la vida, logra cegar el entendimiento. Aquí viene otro detalle, hermanos, también bien interesante. Cuando nosotros leemos todo lo que el apóstol Pablo hablaba de esto, también menciona que Satanás pone personas, instrumentos, maestros falsos que ayudan en la labor de mantener la mente ofuscada con el error para las personas. Es decir, Satanás utiliza personas como sus instrumentos para que enseñen un error a las personas y las personas se sumerjan en ese error y no logren comprender la verdad. De esas dos maneras es como Satanás logra cegar el entendimiento, mantener ocupada la mente en cosas que no tienen valor y también a través de conceptos mal aplicados, a través de personas que aseguran ser representantes de Cristo en esta tierra. Ese ha sido siempre el trabajo de Satanás. Y eso llevará al hombre a cometer pecado. Entre más pecado practique el ser humano, menos comprensión de las cosas divinas va a lograr tener. Pastor Enrique, ¿otro comentario? Muy bien, hermano Luis. Sabemos nosotros de que el pecado es lo que borra, ¿verdad?, la semejanza divina en el ser humano. También las facultades físicas del hombre se debilitan, su capacidad mental disminuye y la visión espiritual se oscurece también a través del pecado, de las prácticas. Pero hay que comprender, Satanás hace su obra en sugerir, en ponernos una tentación. Pero, hermano Luis, pues somos nosotros los que elegimos. Nosotros elegimos pecar. Satanás no puede obligarnos a pecar, sino que él sugiere, nos pone tentaciones. Pero somos nosotros los que tomamos una decisión. Y sabemos que el pecado es lo que disminuye la capacidad mental para comprender la sabiduría divina. Pero, no obstante, ¿verdad?, dice la nota, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido enseñado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. Así que Jesús es el que nos da una oportunidad ahora a cada uno de nosotros. Al tener este conocimiento, ahora depende de nosotros si la influencia del enemigo nos va a hacer perder la capacidad de comprender las cosas celestiales o no tomamos una decisión de consagrarnos a Dios para poder comprender ese plan de salvación, de un rescate que ya se pagó. Ahora pertenecemos a Dios, pero cuando nos entregamos completamente a Él. Amén. Así es. Y hay ocasiones, pastor, en los que sí se entienden las cosas. El detalle es que se rechazan. Por eso cuando acá la pregunta nos dice que la influencia de Satanás hace esa labor de que la persona rechace el entendimiento de lo alto. O sea, van a haber cosas que sí se van a comprender, se va a lograr entender, esto es así, pero se va a rechazar por la influencia de Satanás. Y como decíamos, Satanás trabaja en la influencia, pero nunca nos puede obligar. La decisión es de manera personal. Así que en conclusión a esta pregunta, ¿qué influencia hace que una persona rechace el entendimiento de lo alto? La influencia satánica, que es basado a las tentaciones para que nosotros pequemos, y cuando nosotros hemos pecado, entonces las facultades mentales, espirituales y físicas van a disminuir lógicamente. Vamos a pasar a la conclusión de esta lección. La conclusión es la pregunta número 7, la cual dice:
¿qué triple efecto se verá en la vida espiritual de quien acepte la sabiduría divina? Pastor Enrique Ramos nos colabora. Muy bien, encontramos ahora el efecto, ¿verdad? El efecto de aquel que acepta, que comprende y lo acepta. Como decía el hermano Luis, no solamente es comprender, sino que ahora aceptarlo y obedecerlo. Dice la cita del libro de los Efesios, ¿verdad? Encontramos una de las respuestas porque dice, ¿qué triple efecto? Uno es que el Señor, ¿verdad? Jesús nos va a dar, dice, espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Así que es importante, ¿verdad? Uno de los efectos es espíritu de sabiduría. Cuando uno acepta, se somete a la voluntad de Dios, empieza a tener, ¿verdad? La comprensión del cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese efecto dice que alumbra, ¿verdad?, los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cuál es el otro efecto? También dice esta cita bíblica de que hay para comprender, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que es importante, ¿verdad? Una es espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos comprender cuál es la esperanza de la vocación. Si no tenemos esa esperanza, ¿verdad? No hay un esfuerzo, no hay una motivación. Necesitamos primero comprender. Por eso el Señor nos da espíritu de sabiduría y de revelación para comprender cuál es su voluntad, para conocer la esperanza de la vocación. Y en la nota también encontramos que dice la cultura moral, la intelectual y física deben combinarse. Así que es un efecto triple, hermano Luis, ¿verdad? Un efecto triple de que aquel se ve en la vida espiritual de que acepta, ¿verdad?, la sabiduría divina. De otra manera, pues, encontrábamos en las preguntas anteriores que no se mira, ¿verdad?, el fruto. Cuando solamente lo hacemos por muy poco tiempo también, es un efecto, ¿verdad?, que no hay una comprensión completa. Necesitamos una entrega al Señor, ¿verdad?, de todo nuestro ser, de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros sentimientos, de todas nuestras facultades y amarlo de todo corazón para que se vea ese efecto, ¿verdad?, en la vida espiritual de cada uno de nosotros que profesamos conocer y aceptar la sabiduría divina. Amén. Bien, y estos tres efectos, pastor, logran hacer algo en la persona. Por eso la nota dice que logra convertir al ser humano, ahí menciona hombres y mujeres bien desarrollados y equilibrados. O sea que estos tres efectos, cuando se dan a conocer o se desarrollan en la vida de una persona, la misma persona se nota el cambio, se notan personas desarrolladas en todas las áreas de la vida, personas también equilibradas que saben manejar las cosas que llegan a su vida. Por eso es que es tan indispensable que estos tres efectos traigan a relucir o vengan a surgir en nuestra vida. Conclusión de la pregunta: ¿qué triple efecto se verá en la vida espiritual de quien acepta la sabiduría divina? Primer efecto, mencionábamos, habrá una comprensión más clara. Eso va basado en la sabiduría y la revelación de lo alto. Número 2, se combinarán las facultades morales, intelectuales y físicas. Y número 3, dará esperanza a la persona. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso ha sido Dios, porque como efecto de todo esto, concluye esta pregunta y esta lección con la esperanza de que nosotros en primer lugar sí podemos cambiar, la esperanza de que podemos ser mejores y la esperanza de la salvación al aplicar todo esto a nuestras vidas. Así que, hermanos, así es como hemos llegado al final de esta lección, esperando que pueda servirnos en nuestra vida y nos ayude a crecer más en la comprensión divina y en la práctica de la verdad que hemos entendido. Por lo demás, hemos de finalizar elevando una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Gracias damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Bendice, Señor, los consejos que encontramos en esta lección de escuela sabática. Ayúdanos a comprenderlo. Sabemos que nuestra mente es muy limitada, pero ayúdanos a sentir el deseo de escudriñar más todas las verdades que están registradas en tu palabra. Sé tú, Señor, el que pueda renovar nuestro entendimiento para aprender cuál es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Señor, bendiciones por este estudio, por cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa.
Que este consejo, Señor, sea de mucha bendición y que sea también como una semilla para que un día produzca frutos para una vida eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados. Pedimos por los enfermos y por todos los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Es así como concluimos con el estudio de esta lección. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Enrique Ramos. Así que agradeciendo a todos nuestros hermanos y amigos, ¿verdad?, por su sintonía, también los esperamos para un próximo programa, ¿verdad?, del estudio de la lección de Escuela Sabática. Que el Señor les bendiga.